30 de septiembre de 1946, 14 horas con 50 minutos, Palacio de Justicia de Nuremberg, Alemania. El aire dentro de la sala 600 es pesado, está saturado con el olor a papel viejo, sudor frío y el peso de millones de fantasmas. Puedes escuchar el zumbido constante del sistema de traducción en los auriculares de los acusados. En el banquillo, entre hombres de uniformes gastados y miradas perdidas, un hombre se destaca. Él no parece un monstruo, no grita como Göring, ni tiembla como Hess. Albert Speer se ajusta el traje gris impecable. Tiene el rostro de un tecnócrata, de un intelectual. Es el arquitecto favorito de Hitler, el genio de la logística que mantuvo la máquina de guerra alemana respirando 2 años más de lo que cualquier cálculo racional permitiría. Mientras los otros acusados se aferran a la defensa de solo seguía órdenes, Speer juega un juego diferente, un juego de seducción intelectual que definirá el resto de su vida. Yo asumo la responsabilidad colectiva, dice él. Su voz es calmada y resuena en las paredes de roble. El silencio que sigue es ensordecedor. Al admitir una culpa genérica, Speer crea un escudo invisible contra la culpa específica. Se posiciona no como un verdugo, sino como un artista trágico que fue seducido por el poder y la estética. Mira directamente a los jueces, no con el desafío de un fanático, sino con el remordimiento de un hombre civilizado que acaba de despertar de una pesadilla. Pero, mientras habla de su ignorancia sobre el Holocausto, a pocos kilómetros de allí, las cenizas aún están frescas. El contraste es violento. Por un lado, la retórica pulida del buen nazi. Por el otro, la realidad brutal del sistema de trabajo esclavo que él mismo gestionó con eficiencia matemática. Speer no solo está luchando por su vida, está diseñando su obra maestra final, una mentira tan bien construida que el mundo tardaría décadas en desentrañar. Él sabe que la historia la escriben los sobrevivientes y pretende ser el autor de su propia leyenda. El veredicto está a punto de ser leído. La soga del verdugo ya se balancea para 11 de sus colegas. El mundo aguanta la respiración para saber si la máscara de Speer será suficiente para salvarlo de la horca o si los jueces verán a través de la fachada del arquitecto. Después de todo, ¿cómo puede un hombre ser la mano derecha de Hitler y al mismo tiempo afirmar que nunca vio la sangre en sus propias manos? 18 de julio de 1947, 23 horas con 15 minutos, prisión de Spandau, Berlín Occidental. El sonido metálico de una llave girando en una cerradura pesada ecoa por el pasillo frío. Albert Speer. Ahora el prisionero número 5. Observa las sombras de los barrotes proyectadas en la pared de su celda húmeda. Él escapó de la soga en Nuremberg. Fue condenado a 20 años mientras sus contemporáneos se balanceaban en el patíbulo. Pero ahora enfrenta a un enemigo diferente, el olvido. Para un hombre que diseñó estadios para cientos de miles de personas, los 7 pasos de ancho de su celda son una tortura psicológica. Pero Speer no es un prisionero común. Mientras otros detenidos, como Rudolf Hess, pierden la cordura, Speer comienza a construir, no con piedra o mortero, sino con tinta y papel. Escondido bajo las mantas, escribe febrilmente en trozos de papel higiénico y tiras de periódico. Soborna a los guardias con promesas de influencia futura para sacar sus manuscritos al exterior. Cada línea está meticulosamente calculada. Está escribiendo sus memorias, pero lo que realmente está haciendo es una operación de limpieza histórica. En estos diarios secretos moldea la imagen de un tecnócrata apolítico. Se describe como un visionario que amaba el arte y la arquitectura, alegando que el nazismo fue solo un vehículo desafortunado para sus ambiciones estéticas.
casi puedes oler el incienso intelectual que quema para disfrazar el olor a descomposición del Tercer Reich. Yo era el arquitecto, no el político, escribe repetidamente. Él crea la narrativa de que intentó asesinar a Hitler en los días finales, lanzando gas venenoso por el sistema de ventilación del búnker. Una historia que los historiadores cuestionarán severamente, pero que en el clima de la Guerra Fría suena como música para los oídos occidentales. ¿Por qué Occidente le creería? Porque lo necesitan. Los aliados quieren entender cómo Alemania produjo tanto, tan rápido. Y Speer se ofrece como el guía académico hacia el infierno. Mientras tanto, fuera de los muros de Spandau, el mundo está cambiando. Alemania está siendo reconstruida y hay un deseo desesperado de creer que existían nazis decentes que simplemente fueron engañados. Speer alimenta esa necesidad. Se convierte en el símbolo de la redención alemana. Si el mejor amigo de Hitler puede arrepentirse y parecer tan razonable, tal vez la nación entera también pueda. Pero hay una falla deliberada en su proyecto. En todas sus miles de páginas de diario, una palabra es omitida con precisión quirúrgica: Mauthausen, Odora Mittelbau, los lugares donde los esclavos de Speer morían por miles para levantar sus monumentos y fabricar sus cohetes. La celda de Spandau no es una prisión para Speer, es su oficina de marketing, y cuando finalmente salga por esas puertas no será un exconvicto, sino una celebridad internacional. Sin embargo, una pregunta permanece enterrada en los archivos que él cree destruidos. ¿Qué fue lo que realmente vio en aquella tarde soleada en Polonia en 1943? 1 de octubre de 1966. Medianoche con 1 minuto. Prisión de Spandau, Berlín. Los portones de hierro se abren con un chirrido estridente. Después de 20 años, el prisionero número 5 camina hacia la libertad bajo el destello de los flashes de las cámaras. Albert Speer no sale como un hombre derrotado, sale como un fénix. Mientras otros criminales de guerra se esconden en las sombras de Sudamérica o viven en el anonimato amargo, Speer abraza los reflectores. En las semanas siguientes publica su libro, Memorias, dentro del Tercer Reich. La obra se convierte en un fenómeno global instantáneo. El público está hipnotizado. Puedes visualizar la escena. Lectores en Londres, Nueva York y París pasando las páginas, convencidos de que están leyendo la confesión definitiva. Speer es encantador, articulado y por encima de todo, parece terriblemente humano. Vende al mundo la imagen del nazi de smoking. Admite errores, pero nunca crímenes. Confiesa una ceguera moral, una negligencia filosófica, pero niega categóricamente saber sobre el exterminio sistemático de los judíos. Es una jugada maestra. Al admitir una falla espiritual, desvía la atención de la evidencia material. La prensa lo adora. Se convierte en el invitado favorito para las entrevistas en televisión. Se presenta como el hombre que intentó salvar la cultura alemana de la locura de Hitler. Crea el mito de que la economía de guerra fue un milagro de gestión técnica y no el resultado de un sistema diseñado para moler carne humana. Pero mientras saborea el éxito y las regalías millonarias, los historiadores comienzan a notar grietas en la fachada de mármol. En 1971 surge una carta. En ella, Speer discute la reubicación de judíos en Berlín para abrir espacio a sus grandes proyectos, la ciudad de Germania. La máscara comienza a resbalar. El hombre que afirmaba vivir en una burbuja técnica estaba en realidad firmando las órdenes que enviaban a miles de familias hacia la muerte. Más que eso, su milagro de producción tenía un secreto sombrío. No aumentó la eficiencia mediante el ingenio, la aumentó mediante la brutalidad. En las fábricas subterráneas de los cohetes UF-2,
La esperanza de vida de un trabajador esclavo se medía en semanas, no en meses. Speer lo sabía, visitaba los lugares, él vio los cuerpos. El mundo creyó en el buen nazi porque era cómodo. Si Speer era solo un técnico ambicioso, entonces cualquier persona común podría convertirse en un monstruo sin darse cuenta. Era una excusa colectiva para toda una generación. Pero la verdad estaba escondida en una conferencia específica en 1943, en Posen, donde las palabras de Himmler resonaron de tal forma que Speer nunca más podría fingir que no las había escuchado. ¿Qué sucede cuando el arquitecto de la mentira es confrontado con la propia voz del pasado? 6 de octubre de 1943, 17:30. Ayuntamiento de Posen, Polonia ocupada. El salón está lleno de humo. El aroma del coñac caro se mezcla con el olor de los uniformes de lana pesada. Albert Speer está sentado en la primera fila. Acaba de dar un discurso técnico brillante sobre la producción de armamento. Ahora es el turno de Heinrich Himmler, el jefe de la SS, para subir al podio. El tono de Himmler cambia. Deja de hablar de logística y comienza a hablar sobre el exterminio del pueblo judío. Es explícito. Describe las fosas comunes, las cámaras de gas y la limpieza necesaria para el futuro del Reich. Speer alegaría por el resto de su vida que salió de la sala antes de ese momento. Diría que estaba visitando unidades de producción o que el ruido le impidió escuchar. Pero las listas de asistencia y los testimonios de otros generales cuentan una historia diferente. Speer estaba allí. Él escuchó. A partir de esa tarde, el arquitecto apolítico ya no era solo un técnico. Era un cómplice consciente del mayor crimen de la historia moderna. Años 70 y 80. La fachada se agrieta. A medida que Speer envejece en su villa de Heidelberg, rodeado por el lujo que sus libros le proporcionaron, el cerco de la verdad comienza a apretarse. Jóvenes historiadores que no vivieron la guerra no se dejan seducir por su encanto aristocrático. Ellos se sumergen en los archivos de la organización Todt y descubren que Speer no solo usaba trabajo esclavo, sino que competía activamente por él. Pedía más unidades, como si estuviera encargando ladrillos, sabiendo perfectamente que esas unidades eran seres humanos destinados a morir de agotamiento. En 1981, poco antes de su muerte, surge una nueva evidencia. Planos firmados por Speer para la expansión de Auschwitz, no para viviendas, sino para la logística que hacía el campo más eficiente en su tarea macabra. El buen nazi nunca existió. Lo que existió fue un hombre de inteligencia extraordinaria que usó su habilidad de arquitecto para diseñar no solo edificios, sino una versión de la historia donde él podía ser la víctima y el héroe al mismo tiempo. No fue engañado por Hitler. Él fue el motor que permitió que la pesadilla continuara cuando ya todo estaba perdido. 1 de septiembre de 1981. Londres, Inglaterra. Speer muere repentinamente en un hotel, irónicamente durante un viaje para dar una entrevista más. Muere en la cima de la fama, habiendo convencido a millones de su ceguera moral. Pero el legado que dejó no fue la arquitectura de Germania, que nunca salió del papel. Fue una alerta sombría sobre cómo la cultura, la inteligencia y el refinamiento pueden ser las máscaras más eficaces para la barbarie. La historia de Albert Speer nos obliga a preguntar: ¿hasta dónde somos capaces de mentirnos a nosotros mismos para poder dormir por la noche? Y lo más importante, ¿por qué el mundo estaba tan ansioso por creer en un monstruo que usaba corbata?